Y fue así. Fernández entró a trabajar en la ferretería. Para ese entonces, don Vila era ya tan viejo como ahora. Desde el primer día, Fernández fue reservado, oscuro, diligente y cuidadoso del centavo. Don Vila vio en él al niño que había sido y Fernández en don Vila al viejo que sería. Los límites de sus ambiciones y metas están marcados por el rectángulo del salón que hace de negocio. Entre cacerolas, tenazas, arados y pajareras, patrón y empleado han pasado ya 25 años de aguarrás, tornillos y dar el vuelto. Perejil, Fernández, con una ramita ya está. Muy recónditamente, desde niño, Fernández sentía la urgencia de que don Vila muriera y por una promesa hecha al pasar, lo dejara dueño, heredero del negocio y de una chatita primitiva y destartalada con la que hacía el reparto de pedidos. De un tiempo a esta parte, el ritmo de estas vidas venía desequilibrándose. Don Vila ya no tenía los accesos de tos, las convulsiones crónicas de todos los días. Me parece que le falta un poquitín de sal. Respecto de Fernández, el acontecimiento era más trascendental. Durante 2 o 3 atardeceres, en el portón que da al centro espiritista, se había encontrado con los ojos lánguidos y la figura silenciosa de la hija de la casera. Se habían mirado al pasar y la mansedumbre desgarbada de la mujer se le asentó blandamente en algún lugar del pecho. Creía estar enamorado y un estremecimiento temeroso y moralista le agitaba el pulso. ¿Qué pasa? ¿No comes más? No. No sé, no tengo hambre. ¿Estás enfermo? No, estoy bien, pero no tengo hambre. Bueno, cada uno.
poca gente hoy. ¿No? Poca. No, ¿no hay ningún pedido para salir con la chatita? No, ninguno. ¡Es una rata, don Vila! Déjala, hombre. Me vienes con ratas cuando estoy comiendo. Rompe la mercadería, don Vila. Buenas noches. Linda noche, ¿no? Usted de acá, ¿no? Yo la he visto usted por aquí. Hoy a la tarde, cuando pasé con la chatita. Y algunos días. ¿Usted no me vio por aquí? No, no le incomodo, ¿no? No. ¿Prendieron la luz? Es mi madre, estamos de casera, se está limpiando. Todo el día lleno de hermanitos, se ensucia. Ah, hermanitos. Adeptos. Ah, sí, sí. Claro. Discúlpeme, no quise molestarla. Ya me retiro. No, no se vaya. No quiere que nos veamos aquí. Que si quiere pasar adentro. ¿Adentro? Sí, claro.
Tome asiento, señor Fernández. Gracias. Así que viven solas aquí. Qué bien. Deberían tener a alguien que las cuide. No sé, un perro. Digo, no sé. No tienen perro, ¿no? No. Ve. Es una lástima. Aunque más no fuera por... Bueno... Por tenerlo, ¿no? Y gatos. ¡Gato sí! ¡Gato sí! ¡Uno! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Te he dicho que ay, no! ¿Mamá? Usted perdone, señor, pero ese sillón era el que usaba mi esposo. Oh, no, nada, señora. Y siento mucho lo de su esposo. Todavía no me ha presentado al señor. Fernández, para servirle, señor. Cecilia, viuda de Placini. ¿Hace mucho de esa pérdida? Años. Y... Y, señora, son cosas de la vida. Son cosas que... Tome asiento, señor Fernández. Gracias. Usted nunca habrá oído hablar de nosotras, ¿no? No, no, Y tampoco nos habrá visto andar por las calles. tampoco. ¿Sabe por qué? Porque no queremos que anden diciendo cosas por ahí. Yo a lo sumo salgo al portón un rato, pero mi madre hace años que ni siquiera eso se permite. La gente se mete mucho en la vida de uno. Le gusta hablar. Y andar en la boca de la gente no es bueno. ¡Un escarabajo! ¿Dónde? ¡Yo lo mato! ¡No! Es de la luz. Si no hace nada. Yo pensé que usted... Disculpe, señora. No, si no hace nada. Son de la luz. Permiso, señor Fernández. No hacen nada. Son de la luz. Sí, claro. Lo que yo pensé fue que... Volviendo a lo de la calle y la gente, le aseguro que yo soy igual. Casi le diría que el habernos conocido ha sido, bueno, mera casualidad. Porque
Yo nunca ando por la calle, a menos que tenga que llevar algún pedido. Yo trabajo en la ferretería de... ¡De Vila! Exactamente. Yo sabía que usted trabaja allí, por eso acepté. Claro, claro. Yo estoy todo el día en el negocio. Soy un... Una debe saber y cuidarse de la gente. Desde mañana no voy a estar más en la puerta. Lo voy a esperar aquí adentro, ¿sabe? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo debo llamarla? Placini. Ese es su apellido, sí. Pero su nombre. Prefiero que me llame así, se lo voy a agradecer. ¡Mamá, a las 11! Bueno, creo que ya he molestado bastante. Permiso, señor Fernández. Mamá, lleve ese rayo adentro, ¿quiere? ¿Mamá? Un ratito, nada más. No, llévesela, no es el momento. Otra vez. Bueno, creo que ya he molestado bastante y me voy a retirar. Mamá, el señor Fernández se va. Buenas noches. Que le vaya bien, señor Fernández. Buenas noches, señora. Y gracias. Bueno, señorita, hasta mañana. No. Señor Fernández, quería decirle una cosa. Sí, señorita Placini. Se lo he leído en los ojos, señor Fernández. Yo sé lo que siente. Pero por favor, conténgase. ¿Viene alguien? Sí. Hasta mañana, señor Fernández. Hasta mañana, señorita Placini. Las 12. Si me viera algún cliente, se asombraría. Bueno, hombre, bueno. Qué buen paso has pisado. ¿Por don Vila? Bueno, pues, qué sé yo, que no te veo bien. Es decir, que te veo demasiado bien. Sí, es que me siento bien. Ayer también. Sin embargo, estabas apagado. Vaya a saber. Hay días. Uno tiene días. Ay, señor.
Pues me alegro que estés bien. Yo también me siento bien y estoy agradecido. Al fin, la única riqueza que uno debe desear es la salud. Lo demás, no habiendo salud, es según. La riqueza es según. En fin, que la vida es linda. Claro. La salud es todo. Buenas. Buenas. ¿Qué se le ofrece? Un serruchito de poda, don Vila. Tenemos. Hay del que pida. Buen acero, buena trabadura. Mire usted qué brillo. No tiene otro, don Vila, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estamos para servirlo. ¿Qué dice, señor Fernández? Ya lo veo, don Álvaro. Bueno, me llegó esto. Bueno, que lo pasen bien. Buenas. Gracias y a sus órdenes, ¿eh? ¿Me da la plata para la carne, don Vila? Sí, hijo, sí. ¿Qué le parece que hagamos? Tú verás, algo livianito. Podría hervir unos huesitos de caracú y hacemos un pucherito. Podría ser, aunque ya la carne, si te soy franco. ¿Entonces no compro? Sí, pero poca, que me estoy sintiendo bien y no quiero echarme a perder, ¿sabes? Bueno. Adiós, señor Fernández. Se va a sentir bien. Cosas de viejo. Cuando se la ven cerca se entran a engañar. Don Álvaro. La camioneta de don Álvaro. Si me ve se lo dice a don Vila. Seguro que se lo dice. Yo de noche por una mujer. ¿Qué va a pensar don Vila? Buenas noches, señorita Placina. Buenas noches. Tome asiento. ¡Qué lindas flores! Sí, son hortensias. Las puse por usted. Gracias. Muchas gracias, señorita Placini. Mucho trabajo hoy. Bueno, sí, no hice ningún reparto, pero el negocio tiene sus dificultades. ¿Y don Vila? ¿Cómo
tiene a nadie. A nadie no. Lo tiene a usted. Sí, claro. Me tiene a mí. Señorita Placini, se la ve muy bien. Luce usted muy bien. ¡Mamá! Si quiere puede poner la radio. Sí, quiero. Buenas noches, señor Fernández. ¿Y la calle? ¿Cómo está la calle, señor Fernández? ¿La calle? La calle bien, señora. Hace tanto que no salgo. La radio. Sí, voy a buscar la radio. ¿Le gusta la radio, señor Fernández? ¿La radio? Sí, sí. A mí me encanta. Me gusta oír hablar y la música también. ¿Le gusta la música, señor Fernández? Sí, sí. Música. Vamos a poner música. ¿Mamá? Permiso. A su mamá le gusta la música. Sí. A mi padre no. A mi padre nada de estas cosas le gustaban. Se sentaba siempre en ese sillón. Era un gran hombre. Me ponía en sus rodillas y pasaba las horas enseñándome oraciones. Antes de las comidas él empezaba los rezos. Le voy a mostrar la fotografía. Era casero del templo donde vivíamos antes. Fue un gran vidente. Cuando él quería caía en trance. Era un gran hombre. Y muy lindo. Muy lindo, señorita Placini. Lléveselo, mamá. Ay, pero qué desatenta soy en ofrecerle algo. ¿Qué desearía tomar, señor Fernández? Por mí no se moleste. No, no es molestia. Por mí cualquier cosa. ¿Qué entonces? Me va a tener que disculpar un momento, señor Fernández, pero se nos acabó el té. Voy a traerlo y en un minutito estoy de vuelta. No, señorita Placini, es igual, no se tome esa molestia. No. Ya le dije que no es molestia. Dígame. ¿Y usted cuándo piensa pedirme la mano de mi hija? ¿Ya se fue ella? Sí, salió a buscar el té. Espera un momento que quiero mostrarle una cosa. Mire, ¿ve? Todo esto es mío. Pero ella no me lo deja usar. Antes de que usted viniera, ella se pintó con este. Pero ella no se pinta nunca. No sabe. Yo sí sé. Pero ella no me deja. Bueno, claro, ella también tiene razón, porque yo una vez hice una cosa mala.
Dígame. ¿Y usted cuándo piensa pedirme la mano de mi hija? ¿La mano de su hija? Sí, claro, eso dije. Señora, yo le pido encantado la mano de su hija. ¿Está bien? Eso nomás quería saber. Mi madre ya nos trae el té. Gracias, señorita. ¿Tarde mucho? Oh, no, señorita. Demasiado con haberse molestado. Mi madre me dijo que usted habló con ella Sí. y que le había pedido la mano. Sí. Sí, me tomé esa libertad. ¿Permiso? Aquí está el té, señor Fernández. Sírvase. Permiso. Ay, si yo no permito que nadie lo use. Mi madre tampoco lo usa. Claro, claro, Es un respeto a su memoria. claro. El respeto a los que se han ido. Y cuando sea el padre, es así, claro. ¿Usted no practica ningún credo? ¿Credo? Bueno, yo... No, credo no. La verdad que no. A mí lo que me gustaría ser... Bueno, mi sueño es ser rotariano. ¿Rotariano? Del Rotary Club. Don Vila es rotariano. Claro, él es propietario. Antes tengo que ser propietario. Claro, claro. Muy rico es usted, señorita. Muchas gracias. No hay de qué. Permiso. Este es el mundo musical de Jaco Sele. Bueno, señorita Placini, ya es tarde. Creo que ya he molestado bastante. Faltaría más. Mamá, el señor Fernández se va. Hasta mañana. Que le vaya bien, señor Fernández. Buenas noches, señora.
la mano a mi madre. Sí, sí. ¿Hice mal? No, eso depende de usted, si usted lo hizo. Yo estoy muy conforme con haberlo hecho. Porque el hombre a veces se puede confundir. Quiere sentir algo que es amor y es otra cosa. Uno debe estar seguro de que quiere y no que es la otra cosa, que no es el amor. Yo estoy contento de haber pedido su mano. Además, era mi deber. Porque yo, señorita Placini, yo, por usted, siento... ¿Qué? Por usted siento el amor. El amor. Sí, sí. El amor. Señorita Placini, ¿qué le pasa? Señorita Placini, llama a su mamá. Señorita Placini, por favor. Señorita Placini, tranquilícese. Señorita Placini, llamo. Señorita. Ya, hasta mañana. A la vida. Si se muriera el viejo. Qué cosa, don Vila. Que le haya venido otra vez la tos. Debería tomar algo. Tiene que cuidarse. ¿Cómo dice, don Vila? Está bien. Nada, don Vila. Nada. Hoy va el año que quedé solito. Bueno, don Vila, tan solo no está. Me tiene a mí. Ya sé, hijo. Eres lo único que me queda. Don Vila, gracias por lo que dijo. Eso, de que lo único que le queda soy yo. ¿Le sirvo algo, señor Fernández? ¿Té? ¿Café? Por favor, señorita Placini. ¿Qué pasó? ¡Nada! ¡No es nada! ¡Ese gato desgraciado de porquería! ¡Váyase adentro, mamá! Ay, también. ¡Ya pararme! Se me dio vuelta la silla. ¿Qué he hecho daño? No, señorita Placini. Fue un susto nomás. Viste el gato sin querer. Ese gato.
No sirve más que para estropear el sillón de mi padre. Si usted quiere, cuando tenga algún pedido, lo meto en la camioneta y lo tiro en el campo. ¡No! ¡El gato es mío! ¡Y lo quiero! Buenas noches, señor Fernández. Buenas noches, señora. No quiero que se me vayan a llevar el gato. Yo lo quiero, al pobrecito. Como usted diga, señora. Pone la radio. ¡Idiot! ¿Con lo me oíste? Sí, sí, mamá. Siéntese, señor Fernández. Sí, gracias. Permiso. Excelente, señor Muñoz. Una selección Philips. Los 20 ciclos. Bueno, oiga, a mí qué me importa, ya estoy cansada, carajo. Gracias, señor Fernández. Y disculpe. Disculpe, ¿qué, señorita Placini? Nada. Que mi madre tiene días en que... Así que don Vila no anda bien. Ando un poco malito de los bronquios, pero con las friegas que le hice lo dejé mejor. Las mejorías de esa edad. Sí, claro. A esa edad. ¿Qué edad tiene? No sé. Y yo estoy desde los 15. No sé. La verdad no sé. ¿Cómo está la calle, señor Fernández? Bien, señora. La calle bien. Antes, en la otra casa, yo salía y me iba y me subía en cualquier tranvía y daba vueltas y vueltas por la ciudad. Claro, sí. ¿Sabe, señor Fernández? Me alegra verlo. Me gusta que venga todas las noches. Menos mal que mi hija lo conoció a usted. No salgo nunca. Mamá. Es verdad, esto no me deja. No sé qué cosa dice de la gente. Carajo, también me la han asustado al pobrecito. Mamá. Que hay tanta cosa, la verdad. Señora, yo... Usted disculpe, señor Fernández. No, no, no. Esta música no me gusta. Bailamos. Fernández. Bailamos. Señor Fernández. ¿Señora? Bailamos. ¿De bailar, señora? De verdad, señora, se lo juro. Vamos, vamos. Por lo que más quiera, señora, se lo juro. Vamos, déjese de cosas. Señora. Yo le enseño así. Las 11, señora. Sí, señora. Son las 11. ¿Qué es esto, mamá? Mamá, ¿qué es esto?
Yo, señorita Placini, no... Bailábamos. ¿No es cierto, señor Fernández? Ay, qué vergüenza, Dios mío. ¡Échelo! ¡Échelo, mamá! ¡Échelo! ¡No me da la gana! ¡No quiero! Ay, mi nene. ¿Y la comida está lista? ¡Ay, mi nene! ¡Cállese! ¡Ella lo ha visto! A mí no me importa que lo vean. Hace 10 años que murió tu padre. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? ¡Basta, cállese! Estaba loco, señora. Se lo pasaba rezando y decía que los espíritus lo tomaban. Decía que me nació tontito porque yo no iba al culto. ¡Basta! Decía que era hijo del demonio y traía jarras de agua bendita y se las tiraba al ¡Cállese, cállese, pobrecito. por favor! Me obligaba a tenerlo encerrado al pobrecito. Y ella también. Hace que le dé de comer en el fondo, que lo tenga encerrado. Tiene vergüenza. Pero se acabó, que mierda. Se acabó. ¿Me oíste? Señora, yo... Usted disculpe, señor Fernández. No, no, no. Venga, Águila. Venga, mijito. Comprendo que después de esto... Nada, señorita Placini. Después de esto, nada. Usted no es culpable de los errores ajenos. Todo ha sido tan terrible. Tan terrible. Quédese tranquila, por favor. Usted no es culpable. Yo a usted la quiero, señorita Placini. Y vamos a vivir juntos en la ferretería. ¿Cuándo? Y compréndame, ¿Cuándo? pronto. Ya falta poco. Pero que tiene que ser pronto. Sí. Ya está muy enfermo. Pero hay que esperar. Yo la quiero, señorita Placini. ¿Te gusta Stanislaus? ¿Te gusta? Don Vilo se ha muerto. Don Vila. ¿Me abre, don Vila? Tendré que avisar a la policía. Don Vila se ha muerto. Fernández! A ti te hablo, hombre. ¿Para dónde ibas? Ven.
qué pálido estás. Cambia esa cara, hombre. Pensé que le había pasado algo. La puerta estaba cerrada. Verás, con las friegas que me diste anoche, nunca he descansado mejor. ¡Qué tirón, Dios mío! Claro, sí. Abre bien la puerta y la ventana, muchacho, para que entre el sol, mucho sol. Como la puerta estaba cerrada. ¿Le hago la caja, don Vila? No hay nadie. No están, ¿no? No están. Ah, buenas noches, señora. Buenas noches, señor Fernández. Creí que no estaba, señora. Estamos. Él está allí. No ha querido salir en todo el día. ¿Está enferma? No. Es por lo de anoche. Está enojada por lo de anoche. Siéntese, señor Fernández. A Estanislao le gusta el gato. ¿Le gusta el gato, Estanislao? ¿Y cómo van sus cosas, señor Fernández? Más o menos, señora. ¿Y por qué más o menos? Me va bien, me va bien. Ah. Este es el señor Fernández. Fernández. ¿Qué desearía tomar, señor Fernández? ¿Tomar? Sí, tomar. Ah, té, señora, bien caliente, por favor. El gato. Nata. Nata. Oh, señorita Placini. Muy mala noche. Claro, comprendo. Estoy demacrada, Algo pálida. fea. Oh, no, señorita Placini. Usted debe llevarme de aquí, señor Fernández. Yo no puedo vivir más aquí. Sí, yo la voy a llevar conmigo. ¿Y don Vila cómo está? Está bien. Sí. De golpe se puso bien. Qué desgracia. ¿Cómo? Qué desgracia. ¡Papá! ¡Ven, será loco, Estanislao! Este no es tu padre, es el señor Fernández. Fernández. Se cree que es el padre, pobrecito. Sí. Bueno, deja de mirar al señor Fernández que tenés que comer.
¿No lo toma? No, señorita Placini. Discúlpeme, pero se me fueron las ganas. Verdaderamente. ¿Decía, señorita Placini? Usted se parece a mi padre. Sí, lo vi en la foto. Señor Fernández. Sí. Le ruego me perdone, pero esta noche no me siento bien. Faltaría más, señorita Placini. Ya me retiro. Buenas noches, señor Fernández. Buenas noches, señorita Placini. Buenas noches, señorita Placini. Estaba molesta. Claro que estaba molesta. Don Vila. Don Vila tiene la culpa. ¿Qué esperará? No termina de morirse nunca. Sí, Fernández. ¿Hasta cuándo? Estoy cansado, Fernández. Años esperando aquí. Estoy cansado, Fernández. Don Vila. Don Vila. ¡Abra, Don Vila! Abra, Don Vila. Don Vila. Está muerto.
Mamá se está riendo. Sí, es que te cree que te sabe, pobrecito. Estanislao, no te rías. Pero mira que sos también, ¿eh? Sos también. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto. Señorita Placini. Sí. ¿Gustaría conocer la ferretería? Bueno. Permite. Permite. ¿Le gusta? Sí. ¿Se siente mal, señorita Placini? No, no es nada. Y las manos húmedas, señor Fernández. Béseme, béseme. ¿Te gusta, Estanislao? ¿Te gusta?
¿No lo va a tapar? Ah, ¿quiere que lo tape? Claro. Antes hay que rezar, señor Fernández. Amén. Antes usted tiene que tirar el primer puñado de tierra. Así es como le digo, señor Fernández. ¿Te gusta esta isla? ¿Te gusta? Mira, Estanislao, ahí viene el señor Fernández. ¡Ahí viene! ¿Qué? Está enojada, porque tardó mucho. Enojada, Bueno, hasta el sábado, señor Fernández. Hasta el sábado, señora. ¡Hasta el sábado! ¿Me gusta, Estanislao? ¿Pero qué le pasó? Hace 2 horas que estoy esperando. Bueno, estaba cerrado ya el mercadito, tuve que ir 2 programas. Vaya y cierre, vaya y cierre, va. Perejil, Fernández, con una ramita ya está. Me parece que le falta un poquito de sal.
¿Falta algo? ¿Eh? ¿Comemos? Sí, sí, ya está. ¿Algún pedido hoy? No.